Comenzamos la grabación. Bueno, lo primero es nuestra agenda. Tenemos entonces esta semana, el día martes, el examen número 4, que corresponde a las operaciones de humidificación y de secado. El componente práctico puede ser de ambos o de ambos. Tengan muy en cuenta lo que es su material de laboratorio, la información que han obtenido de su práctica, los cálculos que han realizado. El próximo martes vamos a tener el taller de membrana, ¿ok? Para eso ya he activado, ya he cargado un material en Ingenia para que entonces le den revisión a ese material y estén preparados para ese taller. Hoy vamos a comenzar a hablar, hoy vamos a hablar de membranas, ¿ok? Hoy vamos a dar todo lo que es la base, el sustento teórico para dicho taller. Y ese taller lo realizamos en la misma clase. Comenzamos el taller a las 10 y a las 12 ya debería estar terminado para que ustedes cumplan con su evaluación y eh, no se les agregue más trabajo del que ya tienen en este fin de semestre. Y luego, bueno, nuestro examen final el próximo jueves y con esto estaríamos culminando nuestro curso, ¿ok? Entonces, bueno, la agenda de hoy es comenzar a hablar de membranas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, algo que quieran comentar. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. No vaya a ser que se caiga la conexión y perdamos la grabación de la clase. Bueno, entonces comencemos. Hablemos de ese proceso llamado membranas. Sí, la universidad tiene ejercicio práctico, pregunta Isabela. El ejercicio práctico puede ser de humidificación y de secado. Ambos pueden estar en el examen. El examen final. También puede tener un ejercicio práctico. Es posible. Con gusto, Isabela. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ok, ahora sí. Bueno, voy a apagar la cámara porque creo que tengo que optimizar el ancho de banda esta mañana. Bueno, como les decía, esta es la unidad número 5, donde vamos a hablar de este proceso de separación con membranas. Las membranas son procesos muy comunes, más de lo que nosotros pensamos en nuestro quehacer cotidiano, desde procesos donde obtenemos agua deionizada, en nuestro laboratorio que necesitamos agua deionizada. Esa agua deionizada se obtiene a través de membranas, como otros procesos también de purificación, por ejemplo, procesos en el campo de la salud, por ejemplo, la diálisis, ¿ok? Para pacientes con problemas renales, es un proceso de separación donde se utiliza membrana, y es una aplicación de este tipo de operación unitaria en el campo de la salud. Entonces, bueno,
Entremos en detalle. ¿En qué consiste este tipo de proceso? Bueno, eh, esta operación unitaria es un proceso de separación donde una alimentación que tiene una mezcla de dos o más componentes va a ser separada por una barrera, que es la membrana. La membrana es una barrera física. Entonces encontramos una barrera física que va a permitir que alguna de las especies que están en la alimentación pasen por la membrana en tanto de que otras se retengan. Entonces, es un paso selectivo. La membrana lo que permite es que unas especies pasen y la otra se retenga. Y de esa manera obtenemos dos productos que se conocen: el retenido, que va a ser lo que queda de la solución original, y el permeado, que es la parte que pasa a través de la membrana. Entonces, ¿qué elementos encontramos? Al menos alimentación, membrana, retenido, que es la parte de la alimentación que no pasó a través de la membrana, y el permeado, que es la parte que sí pasó a través de la membrana. En algunas situaciones, ¿ok?, se puede utilizar un carrier, ¿ok?, que se conoce generalmente como suite, para facilitar el transporte de las especies que están pasando en la membrana. Entonces, la función de esta corriente es simplemente facilitar que aquello que atravesó la membrana sea transportado hasta la salida. En general, en este tipo de separaciones, los dos productos que se obtienen son generalmente miscibles, ¿ok? Son soluciones que son miscibles. El reternido y el permeado puede ser líquido, pero también pueden ser gases. Y ahí es cuando hablamos de su aplicación para los procesos que llamamos permeación de gases. En bioprocesos, por ejemplo, pueden haber presentes partículas sólidas. Entonces, realmente es un proceso que se puede aplicar a cualquier estado de agregación: gas, líquido, sólido. Esta barrera, lo que llamamos la membrana, es a menudo una película delgada, no porosa, polimérica. También puede ser cerámica o metálica en algunas situaciones, aunque ya están en desuso las aplicaciones para cerámica, las membranas cerámicas o metálicas. Generalmente hoy en día la mayoría de las membranas son poliméricas. Y para mantener la selectividad me habla de cuánto pasa de permeado, de cuánto queda de retenido. Esta barrera, la membrana, no debe de disolverse, ni debe desintegrarse, ni debe de romperse, es decir, debe mantener su integridad física. En general, pues tenemos entonces que la noción de separar sustancias por medio de este tipo de barrera es permitir el paso selectivo de una o más especies excluyendo otras, ¿ok? Hay muchas aplicaciones para este tipo de procesos, como les decía, no solamente en el campo del tratamiento de efluentes para remover contaminantes o en el campo de la salud, sino que también encontramos muchas aplicaciones en el área de la separación de gases permanentes. Por ejemplo, la obtención de gases como nitrógeno, argón, helio, separación de metano, por ejemplo, se utilizan este tipo de procesos. El equipo es bastante sencillo. Aquí vemos dos ejemplos. Estas fibras que vemos acá, fíjense, son las membranas. ¿Okay? Fíjense que son como hilos, fibras que se van uniendo, se van empaquetando. Ellas se empaquetan, por ejemplo, este es un arreglo cilíndrico, donde entonces tenemos lo que se conoce como un cartucho, un módulo de membrana, donde la alimentación corre en un sentido y por el espacio del centro logramos la separación. O sea, hay diferentes configuraciones de la membrana. Y para proveer una capacidad dada, es decir, para poder manejar un caudal de separación requerido a nivel de planta, lo que hacemos es que colocamos varios de esos módulos, los apilamos en series, en baterías
Entonces, fíjense que aquí tenemos varios cartuchos de estos que han sido apilados en paralelo o en serie. La configuración cambia, la efectividad de la separación. Y de esa manera podemos a nivel industrial alcanzar, poder manejar una capacidad dada de la alimentación como tal. ¿Ok? También hay sistemas que son como un tanque agitado, ¿ok? Eso más que todo también se utilizan en operaciones también a mayor escala. Bueno, la membrana son uno de los procesos que tienen una gran madurez tecnológica. Vamos a hacer un zoom en esta parte inferior. En esta gráfica tenemos lo que es en el eje Y, el uso, ¿ok?, de la tecnología, y en el eje X tenemos lo que es la madurez tecnológica. ¿Qué significa la madurez tecnológica? Significa qué tanto se ha avanzado en el desarrollo de tecnologías de separación, ¿ok? Y el uso es qué tanto se utiliza a nivel industrial. En este diagrama podemos ver que en el caso de las membranas, ellas tienen una madurez mediana. Fíjense que, permítanme salir de aquí para resaltarles. Fíjense que el proceso que tiene mayor madurez tecnológica, es decir, que hay mayor avance,